Bueno, en este día nos toca ver una clase de oración. Y esto es unos pasos que vamos a ver ahorita que nos van a ayudar a tener algo que se llama concierto de oración. Para, junto con los movimientos de plantación de iglesias, deben de haber algunos puntos que ya habíamos hablado antes, que son algunos pasos para llegar a la Z, a la visión. Es oración, amor, unidad, visión y evangelismo. Y en uno de los pasos nos habla de la oración. La oración está ligada a la plantación de iglesias. La oración está ligada al evangelismo. Así que vamos a ver ahorita qué es lo que ustedes pueden hacer en sus congregaciones para empezar a involucrarlos en la oración. Dice Apocalipsis 5:8, dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 25 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que tener una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida de encuentros con nuestro Señor. Y eso nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que provocarlo, en nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Si no tenemos una vida de oración, si no estamos acostumbrados a orar, si oramos de manera rápida y poca, entonces nosotros, los líderes y pastores, tenemos que enseñar a los demás a orar. Pero si nosotros no tenemos una vida de oración, ¿cómo vamos a enseñar? Si nosotros queremos que la iglesia empiece a evangelizar, si nosotros queremos que nuestros hermanos empiecen a evangelizar, pero no tenemos una vida de oración, si nuestro testimonio no está bien delante de Dios, nosotros no vamos a lograr nada. Solamente van a ser actividades que vamos a llevar a cabo, pero realmente no llegaremos a mucho. Dice el Salmo 141:1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Dice, esto está en la segunda diapositiva. Tenemos que orar para que el Señor ponga un avivamiento, para que el Señor dé un avivamiento a nuestras congregaciones. A veces relacionamos la palabra avivamiento a los movimientos carismáticos o los movimientos pentecostales, castellano, ¿verdad? Pero más lo relacionamos con los movimientos carismáticos. Pero no. ¿Qué es el avivamiento? La palabra avivamiento, dice el diccionario, que es una acción y efecto de avivar, de reavivar. Ese es el avivamiento y en esta lección vamos a estar viendo lo que es el avivamiento. En la diapositiva 3, dice, la plantación de iglesias se inicia con un avivamiento, con el avivamiento de los creyentes.
La oración es vital, es la clave en el evangelismo. Como se los he venido diciendo, hermanos, la oración es la clave, es la savia que corre por las venas de un árbol. Es lo que da vida a la iglesia. Dice en 2 de Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal. Tenemos que usar la oración como un método estratégico para llegar a nuestra meta, y que es ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Dios, hermanos, les puse cómo integrar la oración con el evangelismo y la plantación de iglesias. Allí dice que en grupos pequeños, tripletas y demás. También en la 6ª diapositiva les puse lo que es las tripletas de oración. Y un ejemplo en la 8ª diapositiva les puse un ejemplo de tripletas de adoración, de oración, perdón. Donde dice mi lista es donde van a anotar los nombres de las personas por las cuales ustedes están orando. Son 3 nombres. Como es tripleta de 3 personas, lista 2, donde dice lista 2, el nombre del hermano y por los cuales se está orando. Y la lista número 3 del hermano, el tercer hermano que hace la tripleta, van a estar orando por esos 3, que serían 9. Pero ya hemos visto pues que se pueden reunir 4, hacer 2 equipos de 3, en fin. Bien, ese es el ejemplo. Y al final, en la diapositiva número 9, les puse las preguntas para considerar y el plan de acción. Eso es lo que tiene la diapositiva. Es como una guía de lo que se tiene que hacer en esta clase de avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es una restauración de la vida espiritual de creyentes. Habiendo, de creyentes habiendo conocido la gracia de Dios y que algunos estén bautizados o no, pero que ahorita estén en el punto de que su fe se haya enfriado. De los hermanos que han perdido la visión, que se han vuelto al mundo y que son básicamente ineficaces en el cumplimiento de la Gran Comisión. El avivamiento, ¿qué pasa en el avivamiento? Bueno, eso es el avivamiento, es pasar de una situación en la vida en el que se ha llegado a ser pasivo, donde están alejados, donde están fríos, digamos, en su fe, y que no están trabajando en la gran comisión. No tienen una visión de reino, una visión de discipular. Cuando llega un avivamiento, esas
esos hermanos, esas personas reavivan su fe. Entonces empiezan a ser activos. Ese es el avivamiento en las personas. Hay dos clases de avivamiento, que son los avivamientos internos y los avivamientos externos. Cuando hay un avivamiento, el evangelio empieza a salir. Cuando hay un avivamiento en la congregación, los hermanos, las hermanas empiezan a activarse, empiezan a hablar de Jesús, empiezan a hablar de Cristo, empiezan a cambiar sus vidas, a cambiar sus, sus estilos de vida, sus acciones, sus gustos, su búsqueda de Dios se empieza a intensificar. Empiezan a haber cambios tremendos. Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo de avivamiento. En la congregación, y vivimos hace un tiempo un avivamiento, hace algunos años, ya muchos años, unos 30 años tal vez, o un poco menos. Vivimos un avivamiento bastante fuerte. Pero justamente en esa época también varias congregaciones de aquí de Tuxtla Gutiérrez iniciaron con avivamientos. En esa época varias iglesias eh, empezaron con un mover del Espíritu Santo. Pero hay las iglesias de Tuxtla que en ese tiempo iniciaron con este nuevo despertar. Fue un despertar espiritual que Dios empezó a poner aquí en la capital del estado de Chiapas. Yo recuerdo que en esa época algunas iglesias bautistas, ya ven que las iglesias bautistas son bastante, pues más o menos así como la iglesia de Dios, que no creen en algunas cosas, digámoslo, el mover del Espíritu Santo. Pero esas iglesias bautistas empezaron a ver cambios en sus congregaciones. Yo tenía algunos amigos, hermanos en la fe, y yo recuerdo que me invitaron en una ocasión a su congregación, a una de las iglesias. Yo vi a dos iglesias bautistas, como el despertar espiritual empezó en ellos a suceder dentro de la congregación local. Y realmente me di cuenta que los hermanos empezaban a amar la oración, empezaban a amar el adorar a Dios, no solamente con cantos, con cultos de alabanza y de adoración, sino con sus vidas, un cambio tremendo en sus vidas. Empezaron a salir de sus congregaciones y a ir a evangelizar. Y yo recuerdo también que en esa congregación, que era la primera iglesia bautista que está cerquita de nuestra congregación de Vida Nueva en Jesús, que es la Iglesia de Dios, a donde me reúno. Esa congregación cambió completamente y empezó a llegar gente. Y empezó a crecer esa iglesia. Los muchachos empezaron a cambiar, y esos muchachos que estaban lejos de Dios, digamos, aunque habían nacido de familias cristianas, estaban lejos de Dios, estaban inmersos en sus vidas, en sus mundos. Y esos chicos realmente yo los veía adorar, orar de una manera que me impactaban esas vidas. Y
Y yo veía cómo llegaban y llegaban personas, porque les digo, yo tenía amistades con algunos jóvenes de esa congregación. Y nos juntábamos, algunos jóvenes de esa congregación con otras congregaciones. En ese tiempo también, yo recuerdo que la iglesia en donde pastoreaba un primo, empezó a cambiar también, empezó a ver un despertar, un mover. ¿Cómo fue? Con el pastor, mi primo era el pastor de una de las iglesias bautistas. Él empezó a buscar a Dios, empezó a orar y a orar, y empezó a contagiar, digámoslo así, a su familia, a su esposa, sus hijas empezaron a orar, empezaron a cambiar las chicas, su esposa, y eso se contagió a la congregación y empezaron a hacer cosas nuevas, a hacer cosas que no habían hecho antes. Su estilo de alabanza y de adoración en la iglesia empezó a cambiar. Y yo recuerdo que en una ocasión él y yo nos reunimos en un parque de aquí de Tuxtla, y él me empezó a contar lo que estaba pasando en su congregación, y yo estaba con los ojos cuadrados, estaba impactada con lo que estaba ocurriendo, y me decía, están ocurriendo estos cambios, los hermanos son distintos, ellos dan testimonio los domingos, dice, y hay testimonios tremendos de sanidad, dice, está pasando, estoy asustado, dice, por lo que Dios está haciendo en la congregación. El punto es que vinieron de la organización, los líderes nacionales, y lo sacaron lo retiraron del pastorado. Le quitaron el pastorado y lo dejaron sentado como un miembro hasta que se, se, ¿cómo cómo se dice? Hasta que se compusiera, o como, no sé qué palabra usar, para que su actitud cambiara, se ordenara. Y hay una palabra hay un dicho, no sé, algo que decimos aquí en México, que entrara al huacal nuevamente. El huacal es ah, un, 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 un recipiente de zapallos, creo que le dicen en Argentina, calabacita le decimos nosotros. No sé qué es el zapallo, pero yo creo que algo así parecido, pero las calabazas hay unas ayúdenme por favor, pastor, Abraham, Bere, no sé quién Sí, está. sí, es un cajoncito de madera donde se echa algo adentro, entonces decir, hasta que vuelva al guacales, hasta que se alinee, hasta que vuelva al orden donde debería de. Exactamente, gracias, Bere. Entonces, eso le dijeron a él. Y él dijo, no, dice, yo no voy a cambiar esto que Dios me ha dado. Y entonces salió de su congregación, de la iglesia donde pastoreaba, se despidió de los bautistas y empezó un cultito familiar. Y ahí empezó a hablar y hablar, de repente ya eran 10, de repente eran 20, de repente eran 30, 40, 50, 60, 70, 100 personas. Y dice, vamos a reunirnos a otro lugar, rentaron en otro lugar, y empezó a hacer la iglesia más fuerte, más tremenda. De pronto ya eran 500 gentes. Y dice, Dios ha cambiado mi vida, pero todo empezó con un mover espiritual, con un avivamiento. Empezaron las personas a traer, a tener comunión con Dios. Eso es dentro de lo que es el avivamiento. Yo puedo ver esto. Pero ¿qué sucedió en nuestra congregación local? También empezó a haber un movimiento, un mover del Espíritu Santo en nuestra iglesia local. Empezaron los hermanos a orar, a adorar. La iglesia se empezó a convertir en algo tan precioso, tan bello,
tanto amor que se derramaba entre los hermanos, o sea, empezó a haber perdón, empezó a haber unidad, empezó a haber convivencia, los chicos realmente, los jóvenes hermanos, esos jóvenes que a nosotros también nos pasó, que habían crecido y desde pequeños con la escuelita sabática y con todo, con hijos de los hermanos, que estaban lejos de Dios, empezaron a buscar de una manera tan tremenda a Dios dentro de la iglesia local. Sucedieron cosas fuertes que quizá en su momento nosotros no supimos qué hacer, porque eso se desbordaba. Nosotros, sin enseñanza, ¿verdad? De los pastores, el pastor que en esa época estaba sorprendido. Yo recuerdo en una ocasión que yo era muy joven en esa época y eh, eh, yo estaba orando y yo decía, Padre, empecé en esa época a decirle a Dios, en mis oraciones empecé a decirle, Padre, papá, papito, y empezaba a buscar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, con mi único pensamiento era Dios, buscar a Dios, servir a Dios. No me bastaba servir a Dios en un ministerio, yo quería servir más, quería más de Dios cada vez. Buscaba a Dios desde la mañana hasta el anochecer. Mi vida era tremendamente cambiada. Una época donde Dios se reveló a mi vida, donde conocí a Dios. Y yo vi a muchos jóvenes así. Una vez estaba llorando y le decía yo, papi, papito, y le decía a Dios, y mi pastor precioso en esa época, iba a todos los hermanos y oraba por ellos, iba a los que nos reuníamos ahí para orar, porque habían hermanos que buscaban la oración. Eran los días entre semana y llegaban los hermanos, yo recuerdo a los hermanos hincados orando. Ahí aprendimos lo que es el clamor, orando, hermanos, orando con fuerza, clamando. Los ancianos clamaban a Dios, como dice la palabra, voz en cuello, alta voz. Y y cuando terminamos de orar en una ocasión, el pastor me dice, ¿tú a quién le estabas hablando de esa forma? Tu papá, mi papá falleció de cáncer cuando yo estaba muy pequeña. Yo tenía 9 años cuando mi papá empezó con el cáncer. Y, y decía, ¿a quién buscas? Dice, ¿a quién quieres ver? ¿A tu papá o a Dios? A Dios le digo, yo a Dios le digo, papito, papi, papá. Entonces, empezó a cambiar la iglesia. Empezaron los jóvenes a trabajar tremendamente. Empezaban a evangelizar y era impresionante cómo salían a evangelizar. Y hasta los pequeñitos, yo recuerdo a una chica, Zaira, que desde pequeñita, ya tenía como unos 8 o 9 años, ella andaba con los jóvenes allí para ir. Tiempo después ella se casó y después fueron pastores. Ella y su esposo estuvieron en el pastorado y en la alabanza y a servir a Dios de una manera muy fuerte. Bien, pero ¿qué pasó? Voy a poner tres ejemplos. Uno, una de las congregaciones de esa época sigue trabajando, pero de una manera fuerte, fuerte, y cada vez más siguen trabajando más y más y más, no solamente en Tuxtla, no solamente en Chiapas y no solamente en México, se extendieron hasta lo último de la tierra. Tienen gente en China, tienen gente en África, tienen gente en India, tienen gente, bueno, en fin, tienen gente en diferentes partes. Tienen muchas iglesias aquí en Tuxtla, en Chiapas, en todo México, en fin. ¿Qué pasó con otra de las congregaciones? También sigue trabajando de esta manera, sigue
en diferentes ministerios, empezaron con ministerios para drogadictos, bueno, en fin, empezaron con varios ministerios y siguen trabajando, pero con una manera diferente de trabajar que esta congregación que agarró hasta el último de la tierra. Esta otra organización sigue en las ciudades, trabajando en las ciudades. ¿Y qué pasó con nosotros? Nosotros seguimos teniendo menos de 100 miembros. Nosotros seguimos con los cultos de 50, 60 miembros. ¿Qué pasó con los jóvenes de esa época? Algunos siguen trabajando, siguen en búsqueda de Dios, otros siguen de la misma manera, pero en otras congregaciones locales. Y el avivamiento se apagó. El fuego que Dios encendió en esa época se apagó. El avivamiento empieza con corazón quebrantado, cuando nos arrepentimos, cuando anhelamos de Dios, cuando anhelamos la obediencia a Dios. Porque el avivamiento hace eso, anhelar a Dios, anhelar obedecerle, anhelamos la voluntad divina en nuestras vidas. Es algo que a veces es difícil entre los hermanos. Nosotros, aunque nos esforcemos y pongamos este método, pongamos estrategias y nos vamos a desesperar y jalar los pelos y decir, ¿por qué esta iglesia no avanza? ¿Por qué esta iglesia no camina? ¿Por qué no se mueve? Por más que me estoy esforzando y buscando a Dios, no va a poder hacer nada, porque quien convence es el Espíritu Santo, hermano, hermana. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. El avivamiento, queridos hermanos, comienza con ustedes buscando el rostro de Dios. Nosotros debemos de buscar el rostro de Dios, anhelar a Dios, seguir las pisadas de Jesús. El avivamiento empieza así, buscando la presencia de Dios, y vemos varios siervos, a David, a Nehemías, cómo estos hombres varones buscaban al rostro de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, empieza el avivamiento. Cuando regresamos a la obediencia, a cuando buscamos la santidad, el Señor va a avivar la llama, el fuego que quizá se haya perdido. Revisemos en la palabra de Dios la vida de Josafat. ¿Qué pasó con Josafat, hermanos? Dice que vamos a Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, en el versículo 4 dice que habitó Josafat en Jerusalén y daba vuelta y salía del pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Pastores, hermanos, líderes, y habitó, pues, ponga su nombre, en su ciudad, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y dice la palabra de Dios que puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares
Se le cortó la hermana. Ah, entonces fue ella, pensamos que éramos nosotros, Liti. Sí, ya salí. No, Fue su no, recién, internet. claro, el sistema la sacó, quedó Sí, como sí. congelada y ahora Ajá. desapareció. Sí, yo pensé que habíamos sido nosotros. ¿Cómo estás, Bere? Valecita. Todo bien, gracias a Dios, con un lindo fresquito, un poco de viento, más lindo Acá que ayer. heló, acá Ah, ¿en cayó. serio? Sí, sí. Ah, el parque está todo con escarcha. Allá no, pero frío, frío. Hola, ¿cómo están? Hola, Dina. Hola. Volvió la Acá, profe. Ya estamos. ay, sí, volvió. Ah, Ya vi que no estaba conectada. se hizo un receso la profe. Sí. Bueno, pues ya estamos aquí. Les estaba platicando estaba leyendo la palabra en Segundo de Crónicas. Bueno, entonces dice el versículo 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y Josafat puso levitas, sacerdotes de la familia de Israel, y les dijo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Dice que cualquier causa que viniera a vosotros, les amonestaréis que no pequen contra Jehová para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, queridos hermanos, no pecaréis. Y dice, esforzaos pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios y esto aplica para nosotros. Y entonces el verso 20 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que va a estar cuando ustedes empiecen a hacer lo que acabamos de leer. Lo que hizo Josafat, todas las cosas buenas que estaba cambiando, estaba
haciendo lo que Dios ordenaba hacer. Cuando ustedes empiecen a buscar a Dios, cuando se humillen delante de Dios, cuando anhelen de Dios, cuando deseen la santidad, cuando deseen servir a Dios, entonces siempre eso, no hay vuelta de hoja, no, siempre va a venir alguien que dice la palabra que es el enemigo de los hijos de Jehová, de los hijos de Dios, el enemigo que tentó a Eva en el huerto del Edén, el enemigo que tentó a Adán en el huerto del Edén y por el cual salieron y la humanidad se desvirtuó, se desconfiguró. Siempre va a haber ese enemigo. Cuando yo les acabo de dar 3 ejemplos de lo que son los avivamientos. Sucedió en nuestra congregación. Pero ¿qué hubo? El enemigo vino y destruyó todo. Empezamos otra vez con fanatismos, con la religiosidad. Vino un pastor y dijo, esto no debe suceder, vino un pastor y esto no debe suceder, tienen que volver al huacal. Y los hermanos, nosotros volvimos al huacal. Y entonces dejamos que las cosas pasaran y no tuvimos esta parte que es visión. Recordemos que debe de suceder oración, amor, unidad, visión. No tuvimos la visión. No teníamos visión, hermanos. Y eso nos hizo errar el camino. Llegamos a la meta. Yo por eso muchas veces les he dicho, hermanos, si ustedes no saben a dónde van, si ustedes no tienen visión, si ustedes no saben que la gran comisión es el último, la mira de Dios, el último paso, la zeta. Si no, el evangelismo no está en el centro. Si no tenemos visión, queridos hermanos, lleguemos, haya avivamiento, pero vamos a estar muy perdidos. Y vamos a seguir actuando de la misma forma que actuamos. Lo vimos en la clase de ayer. ¿Cómo están nuestras congregaciones? Y cómo deben de estar nuestras congregaciones. Entonces, dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de sabiduría. Yo he escuchado que algunos pastores han dicho de nuestras congregaciones que los hermanos entran por la puerta grande, por la puerta principal de nuestras iglesias, entran por la puerta grande, pero sigilosamente se van por la puerta trasera. Esto pasa cuando no hay visión. Después del arrepentimiento, después del avivamiento, sigue la obediencia, queridos hermanos. Y tenemos que estar listos para esta parte cuando venga Amón y Moab contra nosotros, contra nuestras congregaciones. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, dice la palabra, que vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una multitud al otro lado del mar. Y de Siria sus enemigos. Y dice que Josafat tuvo temor. Y aquí vamos a ver algo interesante. Dice, se humilló y pregonó ayuno. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, dice la palabra de Dios. Y dice que Josafat hizo otra cosa. Puso en pie en la asamblea de Judá, se puso en pie delante de Judá y de la casa de Jehová.
y les dijo, y dijo a Dios, le dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y todas de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y dice, y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Y si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de ti, delante de esta casa, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Y le dice que los hijos de Amón y Moab, dice, vienen contra nosotros, dice, aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro. ¿No los juzgarás tú? Porque nosotros, dice Josafat, no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. Y lo que hizo Josafat es que se humilló y pregonó ayuno. Y todos, dice que todo Judá estaba estaba delante de Jehová. Se humilló, pregonó ayuno, se reunieron para pedir socorro. Se reunieron y les dice Josafat, no temas ni os amedrentes delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Desciendan mañana. Y dice, y no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Jehová, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todos los moradores. Entonces se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con alta y fuerte voz. Y dice la palabra de Dios que en la mañana siguiente salieron del lugar, y dice que Josafat les dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, una palabra importante, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras la gente armada salía, otros, y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Y qué pasó? Moab, Amón y Moab, ellos mismos que venían contra Judá se mataron los unos a los otros. Y cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Tremendas cosas nos dice la palabra de Dios. Y así, hermanos, eso pasa cuando nosotros empezamos con un avivamiento. Vendrán Moab y Amón contra nosotros. El Satanás no se quedará quieto y vendrá contra nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos, con el pueblo de Israel? Se humilló y pregonó ayuno. Se reunieron para pedir socorro. Hermanos, cuando nosotros estamos anhelando traer más almas para el Señor, traer más gente a los pies de Cristo, cuando estamos anhelando hacer la gran comisión, trabajar en la gran comisión, cuando nuestra visión es la gran comisión, debemos de hacer lo siguiente: pedir perdón, humillarnos
y hablar a los hermanos, pregonar ayuno, reunirnos para pedir socorro, perdón. Debemos de perdonarnos, debemos de perdonar a aquel que nos hizo mal, perdonar a nuestro enemigo. Debe de haber unidad. A veces en nuestras iglesias hay mucha división. La división entre los hermanos, el chisme, la división, la altivez, el orgullo, la vanagloria, las mentiras, todo lo que a veces ocurre dentro de nuestras congregaciones locales. No permiten que haya un avivamiento. La división entre nosotros, hermanos, hace que muera todo lo bueno que podemos tener. Entonces debemos de hacer como hizo Josafat, levantarnos, hacer un llamado, llamar como dice la palabra de Dios, despertad a los valientes y que vengan los hombres de guerra. Dice la palabra que toquemos trompeta. Toquen trompeta, hermanos, toquen trompeta porque la guerra se aproxima. La guerra se aproxima, pero sin temor. Se levantaron los valientes, pero ¿qué les dijo Josafat? Pero ustedes solo vean, porque la pelea no es suya. La pelea es de Dios. Ustedes estén quietos. ¿Y qué pasó? Moab y Amón se destruyeron y se mataron entre ellos. Y Judá estaba en pie. ¿Qué significa eso, hermanos? Que las iglesias se levanten, que las iglesias estén en pie, que empiecen a rogar, que empiecen a pedir, que empiecen a haber oración, intercesión, ayuno, llamado. Pastores deben de convocar a sus congregaciones, así como lo hizo Josafat, y que los valientes estén en pie de guerra, que limpien sus espadas, sus lanzas, sus escudos, que se ajusten el cinturón, que pongan las sandalias, que se pongan el yelmo, que afilen esa espada. El pueblo de Dios creyó, esa es la palabra, creer, y se pusieron rostro en tierra, inclinaron sus cabezas y pusieron su frente en la tierra. Los hombres de guerra humillados delante de Dios. Los ministros, obreros, pastores lidos, rostro en tierra, humillados delante de Dios. Alabaron a Dios, se prepararon, se vistieron, se pusieron sus ornamentos sagrados, dice la palabra de Dios. Y mientras ellos alababan, Amón y Moab se emboscaron ellos mismos. Y ni uno escapó. Hermanos, debemos de tener visión, tener unidad y debemos de accionar para que todo esto ocurra, para que llegue un avivamiento a nuestras congregaciones. Y queridos hermanos, les vuelvo a decir, si se han dado cuenta hasta ahorita que sus iglesias están pasivas, que en sus iglesias hay muchos problemas de los que hemos estado viendo. Los hermanos no quieren, los hermanos están apáticos, los hermanos están tranquilos, los hermanos están cómodos, los hermanos están peleando, los hermanos están viendo feo, los hermanos están chismeando unos contra otros, los hermanos están llevando al juzgado a uno contra otro. Hermano, la hermana me hizo esto, el hermano está así, no trabaja, no. Si estás en nuestras congregaciones, hermanos, acabamos de ver qué es lo que está pasando. ¿Quién está dentro de las congregaciones haciendo todo eso? El Satán.
El Satán no se va a quedar quieto. Es el enemigo de nosotros. Y si nosotros no abrimos nuestros ojos y aceptamos esa realidad, a veces cerramos los ojos ante esa realidad. Hermanos míos, hermanos queridos, yo los animo para que se levante, para que sean hombres y mujeres de guerra. Limpien sus espadas, limpien sus armas que quizá han estado guardadas por un gran tiempo. Y que Dios sea con ustedes. Crean, Dios está ahí. Dios les está llamando. Todo este tiempo ha estado llamándoles. Dios, el Espíritu Santo está moviendo en sus corazones. Lo creo, porque se están accionando y están activando. Y poco a poco van a contagiar a otros si ustedes siguen. Yo deseo que el Señor los guarde de todo mal, los libre de todo mal, que los haga fuertes y valientes ante el pecado, que resistan la tentación, que resistan a Satanás y que busquen a Jehová de los ejércitos, que busquen a nuestro Dios en oración, en adoración, en ayuno. Levántense y adoren a Dios, que su primer respiro sea adorando el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Terminamos esta clase, que ha sido, ¿qué es lo que debe ser? Oración, intercesión y búsqueda de Dios, hermanos. Recuerden esta clase. ¿Terminamos, pastor?